Vamos a leer la palabra en esta tarde en el nombre del Señor Jesús, del versículo 43 al 48, y dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y dice el 48, poder de mí, el 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando nosotros entendemos, y en esta tarde el tema se llama: para el que cree, todo es posible. Nosotros solamente tenemos que creer y darle la libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestra vida, para que pueda hacer algo diferente. Porque ciertamente a Cristo no llega solamente el enfermo que está físicamente por una enfermedad o por un padecimiento. A Cristo Jesús llega el necesitado, llega el que está cautivo, llega el afligido, el oprimido. Y por eso es que muchas veces dicen: es que los evangélicos lo conforman gente que no sirve. Y no es que no sirvamos, sino que escrito está en su palabra que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y muchas veces nosotros pensamos que hemos perdido, y lo que cuando nosotros pensamos que estamos perdiendo en nuestra vida produce una ganancia, y más que una ganancia produce un eterno peso de gloria. Esta mujer escuchaba hablar de Jesús. Esta mujer quizás iba caminando por algún lugar y escuchó hablar que había uno poderoso que estaba haciendo señales, que estaba haciendo milagros, prodigios, y le entró quizás la curiosidad, quizás el acercarse, pero no podía acercarse porque era una multitud inmensa. Cuando hablamos de multitud son cantidades de personas, pero ella como pudo, porque es que cuando usted quiere obtener algo de parte de Dios, usted y yo tenemos que esforzarnos. Y muchas veces pensamos que Dios, por nuestra bella cara o porque somos nosotros, Dios todo nos lo va a dar. Y he podido venir entendiendo en estos 3 años hasta acá, hasta este año, pude ver que un proceso, aunque sea largo y doloroso, vale la pena afrontarlo. ¿Por qué? Porque en ese instante es cuando tú y yo nos vamos a atrever a llegar al Maestro. Es cuando tú y yo le vamos a decir al Señor: estoy dispuesta a cambiar, estoy dispuesto o dispuesta a que tú hagas de mí un hombre y una nueva mujer. Estoy dispuesta y me estoy concientizando que tengo que moverme y caminar por la palabra que tú asignaste para mi vida. Porque a ti y a mí no nos escogió el hombre, a ti y a mí nos escogió el reino de los cielos. Y si nosotros somos escogidos, tenemos que aprender que en medio de las situaciones, por muy difíciles que vivamos, estamos siendo procesados para poder alcanzar la vida eterna y entrar a las bodas del Cordero que se aproxima. Y nosotros tenemos que concientizarnos que esta mujer temerosa y temblorosa llegó. ¿Y cuántas veces nosotros, temerosos y temblorosos, no le hemos dicho al Señor: no puedo más? ¿Cuántas veces no le decimos nosotros mismos al Señor: estoy cansado? ¿Sí o no, Gabriel? Porque todos nos cansamos, física, espiritual, emocional, sentimental, anémicamente, en todo. A veces, como decía la pastora, nos golpea la salud, nos golpea por aquí, nos golpea por allá, pero es para que nosotros aprendamos que separados de Dios nosotros nada podemos hacer. Y es mejor confiar en Dios que confiar en brazos de hombre. Lo digo por experiencia, porque el hombre te promete del cielo a la tierra, pero no te cumple. ¿Sí o no, pastor? El único que nos cumple a nosotros es el Señor. Y por eso es que esta mujer, me decía el Señor, se acercó. Y ahí el Señor habló muchas cosas a mi vida personal. Y pude entender
que la gente se queja de los procesos, que la gente se queja de la aflicción, pero cuando tú le dices, yo quiero generar un cambio de adentro hacia afuera, en lo exterior se nota el cambio. Pero también tenemos que aprender a discernir en qué camino estamos, en qué camino queremos andar. Y muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no a nuestra manera, sino como Dios quiere que nosotros la hagamos. A veces Dios te está exigiendo a ti y a mí que lo busquemos, que ayunemos, que oremos, que comamos de este rollo. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos y aún hasta repechamos con merienda 1 y 2 veces. ¿Sí o no, Paz? Pero nosotros muchas veces no queremos escudriñar la palabra. Y la palabra dice escudriñar porque en ella os parece que está la vida eterna. Esta mujer escuchaba hablar de Jesús. Esta mujer no sabía quién era Jesús. Pero ella se concientizó que si ella se atrevía a tocar el borde, ella iba a ser sana. La palabra flujo significa acción y efecto de fluir. O sea que este sangrado era permanente. Y vivir con un sangrado permanente es doloroso. Y uno carga un mal olor. Lo digo porque lo padecí. Y le doy gracias a Dios. Y la pastora es testiga de esa cirugía. ¿Sí o no? Usted la vivió y usted también. Vivieron el proceso, ellos dos conmigo. Y mi familia. Y eso era feo. Porque cuando uno va, uno se siente el olor. Como a sarna, así, a feo. Pero uno no sabe si las personas lo perciben o no lo perciben. Es algo que es incómodo. Yo lo viví por un buen tiempo, a consecuencia que es de la desobediencia. Porque a veces Dios tiene que golpear nuestras vidas en una forma violenta, para que nosotros podamos levantar los ojos al cielo y ver cuán errado y cuán desobediente muchas veces somos a lo que Él quiere y a lo que Él está asignando a nuestras vidas. Mucha gente en estos días está metida donde no tiene que estar metida. Gente del pueblo de Dios, sí o no, pastor, que se aparta. Y muchas veces no se aparta, pero se deleita con verlo. Y nosotros no tenemos ni por qué deleitar viendo las vanidades del mundo, ni desaprovechando el tiempo, sino tenemos que aprovecharlo como hizo la mujer del flujo de sangre. Ella iba en la multitud, ella iba caminando, pero ella sabía que el blanco perfecto estaba al final. Y yo me imagino que esos flujos de sangre, cuando son abundantes, lo ponen a uno lánguido, pálido. Y aunque usted no crea, el cuerpo físico, por muy grueso o muy gordo que uno sea, se va desgastando. Porque es algo que es tremendo. Yo me imagino y visualizaba esa escena. Quizás ella empujaba el uno la apretaba, el uno se apartaba. Porque cuando en aquel entonces sabían que alguien padecía una enfermedad, todo el mundo se apartaba, ¿sí o no? Todo el mundo se quitaba. ¿Por qué? Porque pensaba que se iban a contaminar o que le iba a pasar algo. Pero ella, aunque la gente la desechaba, ella se arriesgó a tocar ese borde. Ella se arriesgó a creerle a Dios. En ese instante el Espíritu Santo me decía, recuerda que yo lloré cuando yo llamé a Lázaro por nombre. Y yo le dije, Señor, tu palabra dice que tú lloraste. Y es la única vez que registra que Jesús lloró, ¿o no? No hay más parte en la Biblia donde dice que Jesús lloró. Y él me decía, el Espíritu Santo me hablaba y decía, lloró porque le fue conmovido a las entrañas a misericordia. Ahí es donde depende la misericordia de Dios sobre nosotros. Las entrañas del Señor se conmueven. Y es cuando nosotros, por su misericordia y por su gracia, nosotros obtenemos la salvación y el milagro que estemos buscando. Esta mujer se movió en misericordia a buscar la misericordia del Maestro. Y muchas veces nosotros, en vez de tocar la puerta del cielo, vamos corriendo a tocar primero es la puerta del hombre. Y nos afanamos por las promesas que el hombre nos haya hecho. Y descuidamos y nos olvidamos del que sí nos cumple las promesas, que se llama Jesucristo. Dice la palabra que cuando ella le tocó el borde, y borde significa extremo, orilla de algo. Me imagino cómo sería ese manto del Señor. Porque yo no creo que el Señor haya sido de baja estatura. Yo me lo visualizo como un hombre alto, de buen parecer. Porque para allá la gente no es maluca, es bonita. Sí, no sé cómo sería su piel, si sería blanca, acanelado, no sé, pero desde que dice que tocó el borde, es porque habla de una persona alta y que el vestido tenía que ser largo, ¿sí o no, Paz? Se deduce de ahí que era una estatura más o menos. Y él dice que se acercó y tocó ese bordecito.
Y ahí es donde el Señor me decía, nosotros tenemos que alcanzar la fe. Porque si nosotros no alcanzamos la fe, podemos tocar 50 veces el manto y el borde del Señor, pero si no tenemos fe. ¿Qué le pasó a Isaías? Isaías dice que siendo hombre de labios inmundos, vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque el Señor le pasó un tizón para purificar su boca, y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos limpios de boca y de corazón y de todo. Que nosotros le podamos ser sinceras, Señor, todavía me gusta esto, ¿sí o no? Todavía me fascina aquello. Aprovechando bien el tiempo, porque hoy por hoy entiendo que el morir sin Cristo es pérdida. Y concebir y mantener aquí oculto en el corazón el pecado que nos pueda separar del Señor, será tremendo aquel día cuando Él venga. Y muchos por no querer soltar la enfermedad, porque la enfermedad no solamente es la física, te estoy hablando en esta tarde de la enfermedad espiritual. Y como yo les compartí a unas hermanas que nos reunimos, hicimos un grupo y ahí nos reunimos y comparto la palabra con ellos, con ellas. Y yo les decía el viernes en la noche, si nosotros no sacamos lo que está en nuestro corazón, estamos siendo engañados nosotras mismas. Porque nosotros tenemos que decirle al Señor qué está en el corazón. Y el Señor me recordaba en ese instante que nosotros venimos concebidos de una madre, pero no sabemos quién, sabemos los papás de nuestros papás, pero no sabemos qué ataduras, qué ligaduras vengan de atrás hacia esta parte. Por eso es que hay familias que vienen cánceres, que vienen tantas enfermedades, azúcar y todo. Y el Señor me decía, cuando nosotros reconocemos que venimos con esas ataduras, entonces cuando nosotros podemos tocar el borde del manto del Señor y vamos a ser salvos. Y más que salvos, ahí es donde vamos a hallar la sanidad. Pero nosotros mismos tenemos que desvincularnos y decirle, Señor, tu palabra dice que la verdad me hará libre. No tenemos que esperar que nos griten, ¡eres libre! No, porque los gritos no hacen nada. La verdadera autoridad para hablar con el Señor es cuando usted se apropia y usted predica y usted cree que la palabra que usted está predicando o que yo esté predicando va a ser, ya hizo efecto y tiene que hacer efecto en mi vida y tiene que ser probada para yo poder decirle que la palabra vino de parte de Dios. Porque toda palabra que nosotros predicamos tenemos que ser probados para ver hasta dónde llega. Hay un estudio que tengo pendiente y los pastores saben de qué les hablo. Y fui el viernes y me aplazaron para el próximo viernes. Y yo quedé viendo la cara del muchacho. Yo dije, tú sabes la agonía con que yo venía en ese bus mío. Pero alabado sea Dios y gloria a Dios Espíritu Santo. Cogí mi orden, mi cédula y lo pasé por alto. Y me dice, ¿por qué usted me dice que en otro tiempo estuviera barrido y tendido? Pero ahora entiendo que si Dios no permite que tú me des la autorización para hoy, sabiendo que la fecha era para hoy, es porque así como Él se glorificó en el corazón, se va a glorificar en ese órgano. Y me dijo, grande es su fe, grande es el Dios que predico. Dios los bendiga a todos, vea. Salí como perrito regañado con la orden en el bolsito. Pero yo dije, Señor, gracias. Gracias porque esto me está dando a entender que tengo que esforzarme. Y no esforzarme por lo que yo vea, por lo que yo crea, por lo que yo piense. Y le he dicho, Señor, es mejor vivir para ti, que yo pueda hacer tu voluntad como tú quieres. Y tú sabrás lo que vendrá por añadidura para mi vida. Esta mujer fue buscando el milagro. Tú y yo tenemos que buscar el milagro de la resurrección de nuestro espíritu. Porque de una forma sí o no, de una forma u otra, llegamos golpeados, llegamos reventados. Y el que diga que ha llegado sano y perfecto a Cristo, el tal es mentiroso. Porque todos venimos enfermos, pero enfermos del alma, enfermos del corazón, enfermos de la mente. ¿No ha salido gente que ha estado loca y Dios le ha dado la convicción? Ahí en ese instante el Señor me traía, bendito sea el nombre del Señor, el aguijón de Pablo, que eso está en Filipenses 4:13 y dice, todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Y siempre Dios nos va a dejar un aguijón, sea en la familia, sea un hijo, sea la salud, donde Él quiera, pero es para que nosotros nos esforcemos
y verdaderamente, con corazón sincero, le podamos decir, Señor, verdaderamente, de oídas te había oído, pero más mis ojos hoy te ven. Y es que Dios quiere que nosotros nos neguemos. Y yo personalmente muchas veces he dicho, Señor, perdóname, porque no sabía aprovechar el tiempo. Y pensaba que el tiempo era a mi parecer, perdiendo el tiempo en un teléfono. Pero el mejor tiempo, es ganancia, es esta, tu palabra, Señor. Porque dice el Señor, tienes que alimentarte tu espíritu. Y el pastor aquí nos los ha inculcado varias veces. Dedíquese media hora, una hora, el tiempo que usted pueda. Yo en el día me queda como que a veces un poquito pesado por los quehaceres, pero yo a veces prefiero acostarme un poquito tarde. Así me dé la madrugada, pero llego a donde quiero llegar en la palabra que estoy leyendo. Porque Dios lo que quiere es que toquemos ese borde. Dios lo que quiere es que no importa el aguijón que tengamos, no importa el que crea, no importa el que no cree en nosotros, no importa el que no cree en ti, no importa el que no cree en mí. Lo importante es que piense el que está allá arriba de ti y de mí, porque ese sí conoce en qué andamos y qué estamos haciendo cuando nadie nos ve. Porque en la iglesia somos uno, pero muchas veces en la calle somos otro. Y me pasó algo antier. Yo llegué a la tienda a hacer un mandado que venía casualmente de la radiografía que no me hicieron y venía con C. Me bajé ahí y atravesé a la tienda. Y me pregunta una muchacha, usted tiene una página en Facebook, ¿verdad? Yo le dije, sí señora. ¿Por qué? Me dice, porque yo la sigo. Y a mí me habían dicho que usted vivía en los alrededores, pero fíjese qué coincidencia. Nos encontramos hoy en esta tienda y dije, bueno, gloria a Dios. Y ahí inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dijo, por eso te digo que guardes el nuevo testimonio que estoy forjando y que estoy haciendo. Porque el levantarse cuesta, pero más difícil, lo difícil es sostenernos. Y yo le decía, Señor, gracias. Porque me encontré con alguien que ni sabía que ella existía, ni que ella tenía acceso a mi red. Y me dice, me gusta cómo usted predica. Me gusta lo que usted monta, me gusta cómo usted habla la palabra, porque usted va sin tapujos, usted a lo que él le dice como es. Yo dije, ¿sabe por qué? Porque a mí, el disjunto Carlos Reyes fue mi primer pastor y siempre nos enseñó algo, que teníamos que predicar era en la palabra y que teníamos que ser heraldo, no tropiezo para los demás. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí que usted me siga? Pero si usted no ve un fruto, no ve un fundamento, no le va a edificar esa página. ¿Ya vio? Que esos son las de repente que Dios permite. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que aunque nosotros no conocemos a muchas personas, es lo que dice la palabra, teniendo alrededor tan grande nube de ¿qué? De testigos. Yo siempre la veo sola. Yo ando con el Maestro, ando con el Espíritu Santo y estoy bien. Y nosotros muchas veces nos afligimos. Ahí donde el Señor me decía, a veces nos van a lanzar piedras. Eso está en Juan 8, 3, 11. Del 3 al 11, cuando habla de la mujer adúltera que fue apiedrada. Y ninguno se atrevió a lanzar la piedra cuando el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y es María Magdalena la que enjugó con sus lágrimas y secó con su cabellera los pies del Maestro. Si usted tiene oído, oiga lo que el Señor nos quiere decir. Lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde es que nosotros tenemos que tocar el manto y procurar estar a paz con Dios. Y creer que cada vez que nos acercamos al Señor, Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y ahí es donde depende todo. Ella con miedo y sin miedo, con temor y sin temor. Pero ella se acercó y tocó el borde del manto del Maestro. ¿Qué es lo que te impide a ti y a mí muchas veces tocar ese borde? ¿Qué es lo que nos duele soltar? Porque hay cosas que no solamente son las obras de la carne, sino lo que está en el corazón. Por eso es que dice la Biblia que cuidemos el corazón porque de él mana la vida. Pero hoy también manan los buenos y los malos pensamientos. Como me dijo alguien, usted viva para Cristo. Y deje que los demás piensen lo que quieran y los demás que vivan alquilados. Yo me quedé así, yo me reía. Yo le decía, ¿verdad que sí, Señor?
Porque si yo me voy a martirizar mañana, tarde y noche, que fulano habló, que fulano dijo, a oídos, no, palabras necias, oídos sordos. Yo sí sé quién soy en Cristo y yo sí sé por qué me sostengo. Aunque como decía la palabra la pastora, con debilidades y con muchos defectos que tengo, pero mi fe está puesta en que algún día yo le veré la cara a Dios. Y por eso que dice la Biblia, fíate, no te fíes de la que duerme a tu lado, fíate de ti mismo. Porque a veces los que tienen pareja piensan que son los que están al lado, que son tropiezos. Y el tropiezo a veces está en nosotros mismos, porque esta carnecita es débil. Por eso es que a mí me gusta ese pasaje que dice, cuando esto inconmovible se haya vestido de incorrupción, sobria es la muerte en victoria. O sea que cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra, tenemos que irnos mentalizando que tenemos que ir a recibir un cuerpo glorioso, pero morir en paz con el Señor. Que nosotros el día que podamos partir y lleguemos a aquel día podamos decir, valió la pena. Todo lo que pasemos, todo lo que vivamos, obra para bien. Y ahí es donde el Señor me decía, en Lucas 18, del 3 al 8, bendito sea el nombre de Jesús, dice, había también aquí en una ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta o cansona, lo que uno dice en este tiempo, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, por cuanto venga el Hijo de Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos en fe. Cuando Bartimeo decidió soltar la capa, es cuando reconoció que lo que estaba en él lo podía separar de la salvación. ¿Sí o no, papá? Él decidió soltar la capa, como quien dice, me rindo, renuncio, voy a buscar lo que tú has asignado para mi vida. Y dice que el que estaba ciego, vio. Y a veces nosotros estamos caminando en el Señor y estamos ciegos, estamos sordos, estamos chuecos, estamos cojos. Queremos arrancar, pero todavía me gusta aquello. Queremos hacer esto, pero todavía me llama la atención aquello. Queremos hacer esto, pero está la lucha como que sí, como que no y como que sí. Hay veces, aún de ese aparatico que nosotros tenemos, es mejor, borrar, ¿sí o no? Eliminar. Y si son muy intensos o mega intensos, bloquear, eliminar y olvidarnos que existieron. Porque aún hay amistades que no nos edifican y que nosotros queremos estar en lo mismo. Y Dios quiere que nosotros cambiemos. Cuando la mujer se acercó, ella dice que temerosa y temblando el Señor preguntó, ¿quién me ha tocado? Maestro, le dijo Pedro. Como siempre, Pedro era el que encabezaba todo. La gente te pide y tú dices que ¿quién te ha tocado? Sí, porque yo sé que ha salido poder de mí. Cuando nosotros en medio de una dificultad o adversidad, nosotros abrimos el corazón al Señor y le decimos que sea Él obrando y que sea Él haciendo algo en nosotros, a los días, al tiempo señalado, nosotros vamos a ver que ese poder sí salió de Él para nosotros, ¿sí o no? Y nos da vida juntamente con Él. Por eso es que Él dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo, porque si no estamos de acuerdo con Él, no vamos a estar de acuerdo con nadie. La mujer del flujo de sangre dijo, yo fui maestro. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor dijo, ¿por qué me tocaste? ¿Por qué no me ensuciaste el vestido? No, el Señor, ¿qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Porque ni siquiera le dijo salvado, ¿verdad, papá? Sino primero tu fe te ha sanado. Y después de sanar nos da la salvación. Y van de la mano las dos, la salvación y la sanidad de nosotros. No solamente la física, sino la del alma. Y si aceptamos que estamos enfermos del alma y del corazón, nosotros podemos acercarnos y tocar el borde. Cuando el juez le dijo al Señor lo que había dicho el juez injusto, y el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. La fe está escaseando. Mucha gente quiere buscar su propio lucro. Mucha gente quiere vivir de una apariencia.
de una fachada. Hay gente que te va a querer matar tus sueños. A mí alguien me dijo, es que usted no está llamada para eso. Usted nada más está llamada para salir a evangelizar y a predicar en las calles. Y no le miento, eso me quiso a mí como cachico palacio un poquito. Pero yo saliendo de ahí donde yo estaba en ese instante, y me llama por teléfono alguien y me dice, no dejes que nadie robe tus sueños. El Señor colocó que te lo dijera, que cierres el oído a palabras necias, que lo que Él asignó para tu vida, tú eres y lo verán. Ahí pude entender que muchas veces nos van a querer robar los sueños, muchas veces nos van a querer matar la fe, para que nosotros salgamos debajo de ese de manto protector que es del Señor, del Espíritu Santo, y que nosotros queremos a merced. Por eso es que el Señor dice, y le dijo a Job, que Él rodearía su vida y su casa. Si nosotros caminamos fiel a Dios, a nosotros la cobertura de Dios nunca nos va a faltar. Y no nos afanemos por lo que no tengamos. Te lo digo por experiencia propia. Mis ojos están viendo la gloria de Dios y mi Dios me ha sorprendido. Yo digo, verdaderamente, Señor, que el que te es fiel en lo poco, en lo mucho tú lo pones. Y sé que esas puertas que ya Él me dijo que se abrieron, se abrieron. Tengo unas invitaciones, pero ahí le estoy orando al Señor. Y después pedí el permiso, la cobertura y vea, poder salir y en la tarde venir aquí, porque no crea que porque voy por allá me voy a quedar por allá, no. Uno también tiene que asistir a su iglesia. Usted da para que usted vuelva y venga y cargue su energía, su pila espiritual y pueda seguir para adelante. Terminamos en Juan 11:35. Dice aquí que Jesús lloró. ¿Cuántas veces el Señor no ha llorado por ti y por mí? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho o me ha dicho a mí, quebranta tu corazón, te necesito aquí en mi presencia? Espérate, Señor, es que primero voy a salir a hablar con Julanito. El Señor te está diciendo, no salga, quédate aquí, busca mi presencia. No, Señor, espérame, es que voy a hacer un mandado primero a visitar a la mía que está cumpliendo y después, entonces, Señor, yo tranquilo, Señor, que yo vengo ahorita. Y el Señor, sí. Juan 4, es Juan 11:35. Y dice la palabra del Señor que Él lloró. Y Dios si Dios llora delante del Padre por nosotros, es para interceder por nosotros. Y para que nosotros podamos salir de esa cueva espiritual donde estamos. Lázaro estaba en una cueva, tipo de que estaba en el olvido. Mefiboset, esto me lo regala el Señor ahora, porque esto ni lo tenía en la mente. Mefiboset estuvo en Lodebar, lugar de olvido. Nadie se acordaba de Mefiboset, pero el rey lo mandó a llamar. El que tenga oído, oiga y entienda lo que el Señor me quiere decir, nos quiere decir a todos. El rey nos está mandando a llamar, a que toquemos ese borde, a que seamos como la mujer del juez injusto. Y eso sí, no con oraciones repetitivas, porque otra cosa es que cámbialo, dámelo, tráelo, ¿cuándo me lo entregas? ¿Cuándo me lo das? No, al Señor a mí me ha enseñado en estos tiempos que es mejor clamar por las almas y por tus hermanos, que Él se va encargando de lo demás y mis ojos los están viendo. Porque a veces clamamos, ay, yo quiero esto, como decía el pastor, ay, yo quiero un iPhone, ay, yo quiero no sé qué, porque ahora todo el mundo quiere vivir con el iPhone. Y más de uno es que yo tengo el iPhone 16. ¿Y de qué me sirve tener un 16 Pro más? ¿Y de qué me sirve tener un iPhone 16 Pro más? Bien, exacto. Y no es tanto eso, sino que yo estoy descuidando a quien tengo que ir a tocar el borde todos los días, porque todos los días tenemos que tocar el borde del maestro. ¿Ah? Entonces, ¿qué le quiero decir en esta tarde? Es tiempo de que nosotros entendamos que el Rey nos está llamando. Y el Rey no nos está llamando para perder el tiempo. El Rey nos está llamando es para que nosotros aprovechemos bien el tiempo. Los días son malos, los días son cortos. Esta madrugada hasta de México me llamaron unas hermanas. Ya eran las 3 de la mañana. Yo sentía el cansancio del día anterior. Y yo lo único que dije, Señor, dame descanso y ahorita arreglamos porque estoy cansada.
Y si yo no apago ese teléfono, todavía estuviera ya hablando. Yo dije, no, ya yo voy a pagar. Pero las esperé, ¿sabe por qué? Porque ya me dijeron con tiempo. Porque aquí en Colombia es 1 hora y allá es otra hora diferente. Pero son personas que Dios siempre ha colocado ahí conmigo. Tienen años de conocerme. Y les compartí sobre el flujo. Y hubo una que me dijo, gracias, porque yo estaba débil. Mi fe había menguado. Y pensé que no iba a ver la gloria de Dios. Yo dije, si Dios te llevó a Europa, mija, no es para que te devuelvas con las orejas gachas. Es para que vean que el que te llevó tiene poder para levantarte en España. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros levantemos al caído. No caerle ni aplastarlo, sino levantarlo. La mujer del flujo de sangre creyó y vio la gloria de Dios. Los 10 leprosos, solamente uno se devolvió, pero me decía el Espíritu Santo, ¿y cuántos quedaron fuera? 9. Y si la palabra da a entender que quedaron 9 y todavía habla de ellos, porque eso quiere decir que aunque estaban en el camino, reconocieron que habían sido sanados por el poder de Dios. Y da a entender de que ellos en su tiempo, porque toda la Biblia no registra todos los milagros ni las maravillas del Señor. Y ahí era donde el Señor me decía, Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento lo doy yo. Y a veces que los hombres quieren aprovecharse de lo que tú eres o de lo que Dios te ha dado. Y así no es. Porque todo pastor sabe qué potencial tiene una oveja. Y no puede cortarle las alas, sino antes que se vayan expandiendo para que pueda encontrar su legado en Cristo, así como los encontraron ellos. Termino diciendo esto, si la mujer del flujo de sangre vio la gloria de Dios, ¿será que antes que termine el 2025, usted y yo no vamos a poder ver lo que pensamos? Aquí lo que se necesita es tomar la determinación, cerrarle las puertas, cerrar los portillos que el diablo tenga en nuestras vidas, porque a veces le echamos las culpas al diablo y no todo es diablo. Está aquí, vea, en nosotros, en el corazón. Y el Señor toca el borde, y nosotros pensando en lo que el arco iris pintó. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que así como ella se atrevió a tocar el manto, usted y yo en esta tarde los toquemos, no hoy, sino por siempre, hasta que Él venga o nosotros muramos o vayamos a su presencia. Padre, en esta tarde yo te doy gracias, Dios, por esta palabra, porque habló primeramente a mi vida, Señor. Padre, yo te pido en esta tarde que tú obres en la vida de mis hermanos. Padre, que tú sigas forjando, Dios. Padre, porque tu palabra dice y escrito está, Padre, que las ovejas son también fiel copia, Dios mío, de sus pastores. Gracias por la vida de los pastores. Gracias porque nos enseñan a pelear la buena batalla. Padre, a esperar en ti en tu tiempo. Hoy te doy gracias, Dios. Gracias por esta palabra, bendito Dios, porque puedo decir que usted es bueno, que para siempre es su misericordia.